hermanos, el día de hoy, en esta tarde calurosa de Guayaquil, Ecuador. Les mando un saludo a la hermana Gladys, a todos los hermanos que se encuentran en México, en Estados Unidos, a todos los que se encuentran en los otros lugares de Latinoamérica. Vamos hoy día a hablar de la palabra en una cuestión de armadura. ¿Sabe usted qué es la armadura de Dios? ¿A usted le dan un revestimiento? ¿Este revestimiento es espiritual? ¿O estamos hablando solamente de un revestimiento mental? En el capítulo 6 del libro de Efesios, nosotros tratamos ciertos temas. Les recomiendo que lea el libro de Efesios, porque el libro de Efesios es uno de los libros más interesantes y es corto para que lo podamos llevar a cabo en nuestra vida. ¿Quién escribió el libro de Efesios? El apóstol Pablo, ¿verdad? Parte del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios que hablan de la vida del Señor Jesucristo, y luego tenemos las cartas paulinas hasta que llega el último de los escritos juaninos, que es el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ¿quién como el Señor Jesucristo para inspirar a los apóstoles y hablar de lo que se necesita ahora en estos tiempos que estamos en oración, en palabra con el Señor? Hay que revestirse de la palabra de Dios, pero hay un asunto aquí y Él nos habla de una armadura, la armadura de Dios. Entonces, tome su libreta de apuntes, tome su Biblia y vamos a comenzar con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú sabrás cómo nos bendices en cada día, y este día es para la honra y la gloria de tu nombre en bendición. Gracias, Señor, porque sabemos que siempre estás con cada uno de nosotros para bendición, para la honra y la gloria de tu nombre en el reino de los cielos. Amén y amén. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 6? Aquí dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Quiere ser parte de los justos? Obedezcamos a vuestros padres, los que tienen vuestros padres con vida, ¿verdad? Los que ya no tenemos padre porque está con el Señor, ya nuestros padres están con el Señor, han sido cristianos, han estado toda su vida en el proceso de salvación. El Señor sabe, ¿verdad?, que la vida trasciende con ellos y continúa la obra de su salvación en la tierra, ¿verdad? Entonces, aquí dice algo más, ¿verdad? 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Del Señor. Seguimos con otro. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con amor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ahora, hay que tener en cuenta una cuestión. Las Sagradas Escrituras fueron escritas en un tiempo en el cual todavía existía la esclavitud, ¿sí? La obra de Satanás siempre busca aprisionamiento y esclavitud. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser en libertad, libres. Entonces, ¿para qué es la salvación si no somos libres? ¿Sí? Todo aquello que lleva a un aprisionamiento, a una cuestión que va más allá de su voluntad, no es del reino de los cielos. Aquí estamos hablando, dice amos, dice siervos, obedeced. ¿A quién? A vuestros amos. Pero resulta que ese tiempo no se había abolido la esclavitud.
Ya en el 1960 ya nosotros todos, inclusive en los Estados Unidos de América, ya todos los esclavos eran libres. Cuando se hablaba de una mayoría blanca y una minoría de color. Ahora estamos de todos los colores y sabores en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Estamos los latinos, estamos los europeos, están los, ¿sí? Los chinos, los asiáticos, hay de todo. Esos somos los seres vivos. Con el Señor Jesucristo llegó una situación increíble. El Señor trajo paz y trajo libertad al cautivo. Eso dice el libro de Isaías, del gran profeta Isaías. Yo traigo libertad a los cautivos, dice. Es bonito leer el libro de Isaías, pero hoy estamos en el libro de Efesios. Entonces el apóstol se refiere a algo que pasaba en ese tiempo, que estaban en el tiempo de que todavía tenían esclavos, y a los esclavos inclusive se les decía: obedeced fiel a vuestros amos. ¿Sí? Ahora, aquí, dice aquí, versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Sí ve? Habían dos condiciones de personas: los que eran libres porque no estaban en esclavitud, y aquellos que estaban en esclavitud porque habían sido vendidos. A eso le llamaban esclavos. Y si quería, el dueño, el amo, lo dejaba libre. Pero el apóstol dice: para que seáis libres. En los dos casos, el Señor Jesucristo trajo libertad al cautivo. Así que es tiempo de dejar atrás todo aquello que esclaviza, todo aquello que aprisiona, todo aquello que te retira, hasta la libertad del aire para respirar. El Señor la reprende en el nombre de Jesucristo y destruye la obra de Satanás. Ahora, dice algo más. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Para Dios es exactamente lo mismo el siervo, el esclavo, el mismo que el amo. El amo puede tener todo lo que quiera, pero si no tiene a Dios, no tiene nada en ese tiempo. Ahora estamos en otra situación, donde hay ricos, donde hay pobres, donde hay clase media, donde hay un proletariado, donde están los que se sientan y están en situación de dependencia. Todos los que están en situación de dependencia o son autónomos también tienen una persona a la cual regir. Los rigen con respeto, y nosotros nos dirigimos con respeto. Esos son los valores. En eso se manifiesta la voluntad de Dios alrededor del mundo. Pero ¿qué pasa cuando los valores son violentados? Se acabó el respeto, se acabó la confianza, se partió aquello que era para todos y cada uno de los acuerdos en las relaciones mutuas, relaciones humanas, dicen algunos, relaciones personales. Cierre la puerta al diablo y no permita que interfiera en las relaciones personales de su casa, de su vida y de todo lo que usted tiene. La lucha del cristiano es que nosotros siempre somos libres, y el diablo anda por ahí para quererlo aprisionar, esclavizar y tenerlo en cautiverio. No se lo permita. Ahora que estamos todos estandarizados, ¿verdad? En algunos lugares unos ganan por semana, otros ganan por mes, otros ganan por quincena. Ahora ganamos por horas también, qué bueno, porque el día tiene 24 horas y uno quiere convertirlo en 25 horas, y eso es perfectamente del reino de los cielos. Todas las oportunidades hay. Y el asunto es que ahora, por más que pasen las 25 horas, a veces no llega a la meta. ¿Sí? Todos quieren una meta. Nuestra meta debe ser primeramente el reino de los cielos y su justicia, y luego la meta que ha puesto el mundo terrenal. Fijemos nuestras metas en el reino de los cielos, y sabrá usted como nuestro Padre, que es abundantemente rico en misericordia y dueño de todo el oro y de la plata, sabrá responder
cada una de nuestras oraciones. Ahora, ¿cómo oramos? Aquí vemos una cuestión interesante. Dice aquí, no hay excepción de personas por el Señor, ¿verdad? La armadura de Dios. ¿Cómo entonces nosotros, cristianos y cristianas, oramos? ¿Por qué oramos? Dios nos dejó en Mateo 6 un modelo, ¿verdad? El Padre Nuestro. Es un modelo de oración, Padre Nuestro. Entonces, en el capítulo 6 del libro de Efesios, hablando en el versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Apunte, acechanza, esta palabra, ¿qué significa acechar? Todo aquello que está bajo nombre de acecho no es del reino de los cielos. ¿Sí? Seguimos. Aquí dice algo más, acechanzas del diablo. Que el Señor lo reprenda y lo mantenga fuera de nuestro lugar, fuera de nuestra vida, fuera de nuestra mente, porque no tiene autoridad sobre ninguno de nosotros si somos del reino de los cielos, si aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador. Y hemos cumplido lo que Dios permite en cada uno de nosotros. Entonces, aquí dice algo más. Dice, ¿por qué? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Espirituales, mundo espiritual. Porque sabemos que el enemigo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que el Señor lo reprenda, lo destruya y lo manda al infierno en el nombre de Jesucristo, porque nosotros tenemos al león verdadero, el Señor Jesucristo, que es quien vence todos y cada uno de nuestros temores. Siempre y cuando nosotros tengamos la palabra en nuestra mente. ¿Por qué nuestra mente? Aquí hay una cuestión interesante. Dice aquí, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Todo, ¿qué será todo? Seguimos el siguiente versículo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Justicia significa que somos justos. Si usted está dentro del grupo de los justos, entonces esa es la forma en la que podemos ceñir nuestros lomos y con la verdad. ¿Cuál verdad? Las sagradas escrituras, de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Decirla con verdad, completa, tal como está allí, para que cada uno tenga su propia conciencia y su proceso de salvación sea sin mancha y sin arruga, para que nuestras obras que están siendo filtradas hasta el último de los días sean con ropas y vestiduras blancas, como dice el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces hay algo más aquí. Estad pues, dice, firmes ceñidos vosotros, dice, vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz es un evangelio que no viene para hacer guerra, le hacemos la guerra al diablo. Pero nosotros nos ponemos con una bayoneta, con un fusil, con una pistola, no. Contra el diablo, no, porque eso es una tontería. El diablo se lo vence con oración y con la palabra de Dios y con adoración. Donde usted tiene las tres armas más valiosas para el reino de los cielos, la alabanza, la oración y la palabra de Dios, no hay diablo que pueda contra el reino de los cielos. Y lo reprende. Reprendete estas cosas, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora dice algo más. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué dice de fuego? ¿Por qué no dice dardos de
Porque en ese tiempo, cuando estaban en las guerras, en los ataques, no usaban un fusil ni una arma de algunos megatones, sino que usaban asaeteamientos, lanzaban flechas, lanzaban piedras, el arco, la lanza. No, aquí está hablando de que nosotros tenemos que apagar esos dardos, solo se apagan con la palabra de Dios. Escrito está, ¿verdad? Entonces aquí dice algo más. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Es el versículo 17, ¿verdad? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única forma de combatir al enemigo, al adversario, al burlador, porque esa es la palabra de Dios, el significado de lo que es el enemigo Satanás, es a través de la palabra de Dios. Esa es la espada, sin cuartel, porque es muy malvado. Entonces los actos de maldad, ¿cómo se destruyen? Con actos de bondad. ¿Pero cuál bondad? ¿A dónde está la bondad entonces? Está en la palabra de Dios. Nosotros revestimos nuestra vida con la palabra de Dios y el Señor se encargará de nuestro adversario Satanás. El Señor reprenderá, desbaratará toda obra satánica, toda obra de maldad, toda obra de destrucción mental, que inclusive quiere cambiarnos hasta la conducta y crear hábitos de maldad, de dependencia, que solamente traen aprisionamiento y nos quitan la libertad para seguir siendo libres y productivos para el reino de los cielos. Eso se llama ser cristiano. Entonces, sigue otra palabra aquí, dice el versículo 18, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Misterio. El Evangelio es un misterio porque viene del reino de los cielos, es un misterio total. Ninguno de nosotros es tan sabio como Dios. Tan sabio como Dios no somos, somos unos completos inútiles delante de Dios. Entonces dice algo más, el versículo 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. ¿Por qué este apóstol estaba en cadenas, siendo un hombre tan poderoso en oración y el ministerio? Porque había cometido acciones malvadas antes de su ministerio. Él estaba dado a la maldad. Era un siervo del gobierno romano y era ciudadano romano también. No nos olvidemos que Saulo de Tarso pertenecía a uno de los grupos más malvados de la época. No era un ser débil, ni mucho menos vil. Era una persona muy ilustrada y tenía diferentes lenguas idiomáticas para manifestarse y expresar sus palabras y sus discursos. Entonces, aquí viene la situación. Este hombre pedía que oren por él. ¿Por qué pedían que ore por él? Porque el reino de los cielos es una unidad. Nuestro Dios es una unidad, es un todo, es el todo que está en todos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros salimos del todo? Termínase en el reino de las tinieblas. Ahí se termina la unidad. De lo contrario, no existiría el infierno. El Señor retiró a Satanás del cielo y lo mandó al infierno. Pero resulta que todavía no llega para allá. Anda por aquí, anda por ahí, buscando a quien devorar. El Señor lo reprende y lo destruye en el nombre de Jesucristo. Pero ya viene el Señor nuevamente. ¿Por qué no se puede manifestar? ¿Por qué no puede atacar como quiere verdaderamente? Porque todavía está la iglesia en la tierra.
todavía estamos en la tierra, los que somos cristianos, que tenemos que estar bajo las órdenes de la tierra, de los gobernantes de la tierra, porque la palabra dice que nosotros obedecemos lo que está en la tierra. Nos sujetamos a las leyes terrenales. Pero el Señor se encargará. Ahora en estos tiempos en donde muchos han dejado de lado la ley, el Señor nos librará del mal a todos. Entonces, la oración dice aquí, versículo 20, por lo cual soy embajador en cadenas, con denuedo, dice, que con denuedo, dice, hablé de él como debo hablar. Salutaciones finales, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago y todo os lo hará saber Tíquico. ¿Y quién más? Dice, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis, dice, lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones, paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Así era como se dirigía el líder del pueblo cristiano en ese entonces, que quiso predicar justamente a las personas que habían caído en el mundo en donde él había caído, siendo una persona de un nivel, de un estrato superior, educado por Gamaliel, filósofo muy querido de el reino que estaba imperante en Israel en esa época. Entonces, aquellas personas a las cuales se dedicó él a predicar eran personas malvadas. Entonces, para él, vil pecador. Pero resulta que todos somos vil pecadores. Pero él estaba pensando a los gentiles. Eso dice el pueblo de Israel, que para ellos son los gentiles. Por eso ellos no aceptan que los cristianos digamos que somos parte del pueblo gentil. Porque dice, el gentil no puede participar en nada porque ellos están para el mal. Entonces es interesante que nosotros como occidentales tengamos que tener en cuenta la situación que vive el pueblo. ¿Por qué es tan importante para nosotros este pueblo? Porque el Señor Jesucristo nació ahí, creció ahí, estuvo en la sinagoga, estuvo en la cruz, su tumba está ahí. Y volverá a la tumba donde está. Está vacía, no tiene para qué ir allá. Pero vendrá por cada uno de nosotros y estará triunfante para su nación también. Eso dice la palabra. Entonces, con un amor inalterable, dice el apóstol Pablo, se lo dice a su reino, el reino de los cielos. ¿A cuál amor inalterable? ¿El amor que está del Señor Jesucristo para nosotros o el amor entre los que estaban con Él? Porque le dice para que sepan qué es lo que hago y cómo hablo por ustedes, porque él estaba representante de la iglesia central que tenían en Jerusalén y se fue en sus viajes misioneros a hablar del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces el Señor usó a este apóstol a través de su vida para que el pueblo cristiano tenga más trayectoria, se expandió el Evangelio y estuvo por diferentes lugares. Llegó hasta España, estuvo en Europa, desde Jerusalén. Si usted se pone a ver detenidamente los viajes del apóstol, ahí se va a dar cuenta cómo eran los viajes misioneros de todos estos acompañantes del Señor Jesucristo y cómo se dirigían a la iglesia. Todos los mensajes de sus cartas eran para iglesias, pero él iba a predicar donde no estaba siendo llevado el Evangelio, donde no había llegado el Evangelio. Resulta que ahora está en todo el mundo. Ahora ya vemos presidentes, gobernantes, que son parte del reino de los cielos. Y eso es un cambio bastante interesante.
vemos las leyes que ahora están mirando el Evangelio. Eso es más interesante todavía, porque estamos con el apresto del Evangelio para la paz. Pero es bien difícil hablar de paz en estos tiempos, cuando hay escasez hasta de la situación en la que nosotros necesitamos libertades financieras o libertades de poder tener la libertad que muchos tienen, otros no las tienen. Entonces es una cuestión en la que nadie quiere hablar de esto, pero nosotros nos remitimos a la palabra de Dios. El enemigo está atacando y amenazando constantemente, pero en medio de la amenaza, en medio del terror, en medio de la maldad, en medio de todo aquello que quiso poner el enemigo, que quiso hacer un desbarajuste, que quiso poner algo ahí para empañar la verdad, poner una cortina de humo, para que no se pueda realizar lo que cada uno quiere, el Señor está también ahí. No solamente Satanás y sus demonios, sino el Señor Dios Todopoderoso, y está presto a la oración. Entonces la palabra del día de hoy era justamente para eso. No estamos solos y el Señor nos deja su palabra para que tengamos cada vez más revestida nuestra mente con la verdadera armadura que necesitamos para salir adelante de aquella realidad que tenemos cada uno, de aquel discurso que ha querido el enemigo desdibujar de nuestra vida. La paz sea con cada uno de nosotros. No podemos claudicar. La fe es eterna, la salvación es eterna y seguimos adelante. No podemos volver atrás. Si usted salió de una situación del reino de las tinieblas, ahora tiene la luz. Ya no somos esclavos de Satanás. Somos libres para adorar, para orar, para tener salvación a través de la palabra de Dios. Y de que nuestro círculo sea cada vez mejor, más fuerte, más inalterable el amor del círculo de la familia, de los seres vivos y de todas las relaciones y todas las situaciones que tenemos en la vida. Que tenga un bonito día y que esta palabra sea para usted una nueva, ¿verdad? Una nueva situación de fortaleza, de esperanza y de libertad. Terminamos con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas y cada una de tus estrategias para que nosotros podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en cada momento, en cada segundo, y nunca abandonas a tu pueblo. Eres un Padre fiel y verdadero. Gracias, Señor, en el nombre bendito por sobre todo nombre, el Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Recuerde, tenemos la palabra de Dios, tenemos la espada del Evangelio, y el Señor Jesucristo está por cada uno de nosotros. Shalom.